Muy bien, ahora vamos a hacer una serie de videos para tratar de explicar un poco la materia de esta semana, que es de regresión y correlación lineal. Y pues lo que quiero es como explicar un poco el material que estoy subiendo, que es esta presentación. Dicho sea de paso, una presentación un poco cargada, pero sí que quería que tuvieran alguna información bastante completa referente a lo que es el tema de regresión y correlación, para que puedan pues cumplir con las asignaciones que se les van a solicitar. Para estudiar el tema de regresión y correlación, pues básicamente ya tenemos que hacer un estudio bidimensional. Entonces ya vamos a tener que trabajar con dos variables, ¿ok? Hasta el momento hemos trabajado con una sola variable, que en este caso sería un vector fila en una matriz de datos, pero ahora vamos a trabajar con dos vectores fila, o sea, con dos variables. Es por esa razón, pues, que aquí básicamente lo que dice es que vamos a trabajar con unos intervalos, ¿cierto? Y los vamos a trabajar como x y y. Recuerden que los intervalos lo que definen es, perdón, los pares ordenados, no son intervalos, son pares ordenados. Estos pares ordenados definen un punto en un eje cartesiano, ¿ok? Entonces hay una coordenada x y hay una coordenada y estas dos coordenadas definen un punto en un plano. Muy bien, entonces como vamos a trabajar con dos variables, x va a ser una variable que podría ser peso y y va a ser otra variable que podría ser estatura. Muy bien, entonces vamos a tener ahora distribuciones bidimensionales. Muy bien. Básicamente esta es la forma general que tiene una distribución bidimensional. En ella podemos observar que tenemos las x y las y. Básicamente lo que hacemos es que estos números que se encuentran aquí, que de forma general serían los n y j, que hemos representado como frecuencias absolutas sin acumular, representan la cantidad de veces que el par ordenado x sub y, y sub j se repite en la matriz de datos. ¿Ok? Esto es lo que significa cada uno de estos valores. Muy bien, básicamente tendríamos una frecuencia relativa, obviamente con la f minúsculas, con dos subíndices ahora, ¿verdad? Uno para las filas, otro para las columnas, que sería el f sub ij, que estaría dado por cada uno de los valores de n sub ij, obviamente que tenga diferente de cero, por supuesto, dividido entre n, y recuerden que n mayúscula pareciera ser el tamaño de población, pero realmente en estas notas lo que representa es el tamaño de la muestra, ¿ok? Lo represento con n mayúscula, el tamaño de la muestra. Obviamente si sumamos todas las frecuencias absolutas que existen, obviamente tendríamos que tener la cantidad de observaciones. Muy bien. Ahora vamos a un caso específico para ver cómo se construye una variable bidimensional. Entonces, por ejemplo, aquí esta pequeña ilustración lo que dice es que se ha medido la estatura en centímetros y el peso en kilogramos de 30 estudiantes. Entonces aquí habrán 30 pares ordenados. Evidentemente hay 30 pares ordenados porque hay 30 estudiantes a los cuales se les midió su estatura y su peso. Muy bien, entonces cada uno de estos pares ordenados lo que representa es una observación, ¿ok? Es una observación. Aquí lo estamos representando como pares ordenados, pero también se pudieron haber representado como dos columnas. Una con la estatura, ¿cierto? Con los primeros números, que serían los X, y otra columna con los Y, que en este caso sería el peso en kilogramos. ¿Cómo construir una tabla de distribución bidimensional? Pues esta representa un poco ese tipo de construcción. Vamos a tener, en esta columna, vamos a tener la variable X y obviamente la podemos agrupar en intervalos como lo hicimos en algún momento en el capítulo de distribución de frecuencia. Pero con la diferencia de que aquí no solo tenemos que hacer una distribución de frecuencia, o sea, para la variable X, también habría que hacer otra agrupación, o sea, otros intervalos también para la variable Y. Entonces hay que hacer dos intervalos, uno para la variable X y otro para la variable Y. Aquí tenemos el C sub I, que se asocia con la variable X, y aquí tendríamos el C sub J, que se asocia con la variable Y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tenemos que llenar estas frecuencias absolutas? Pues vamos a una observación, 185,75, por ejemplo, y esta observación hay que incluirla en alguna de estos recuadros, ¿ok? ¿Dónde vamos a incluir un 85,75? Pues nos vamos a fijar, un 85, ¿dónde cae? Pues sencillamente un 85 cae aquí, y luego tenemos 75, nos vamos a fijar dónde cae, 75 cae aquí. Entonces resulta que
Aquí este 3 lo que dice es que hay 3 estudiantes, uno es este 1,8575, hay 3 estudiantes que cumplen con lo que acabamos de hacer, porque intersecamos este intervalo con este intervalo y obviamente aquí hay 3, uno sería 1,8575 y los otros dos pues estarían por ahí. Entonces de esa manera nosotros podemos completar esta parte de aquí, que sería el n sub ij de la expresión que mostramos anteriormente. Y ahora podemos calcular lo que se le llaman como frecuencias marginales, que es básicamente, o la famosa distribución marginal, que es sumar las filas y sumar las columnas. Entonces, si sumamos por fila, tenemos aquí 2, aquí tendríamos 4 y 3, 7, 1 más 7, 8, más 2, 10, 0 más 1, 1, 3, 4, 5, 6, perfecto. Aquí tendríamos 12, 1, 3, y aquí tendríamos 1 y 1, 2. Perfecto, y si sumamos esto nos tendría que dar 30 la cantidad de observaciones. Ahí sumamos por filas. Ahora vamos a sumar por columnas, ¿verdad? Y si sumo por columnas es para la variable y sumé por filas para la variable x. 2 y 4, 6 y 1, 7, 3 y 7, 10 y 1, 11, 2 y 3, 5 y otros 2, 7, y 1 y 1 serían 2, y 1 y 1 serían 2, y 1, perfecto, y si sumo esto, me daría 30, pues evidentemente, si sumo esta columna y si sumo estas otras columnas, pues básicamente el valor siempre será de 30. Y entonces esta es la forma de cómo se pueden construir distribuciones de frecuencia bidimensionales que serán de gran ayuda para poder entender un poquito el estudio de regresión y correlación. Muy bien, otra cosa importante que tenemos que revisar en este momento es que los pares ordenados, que son dos variables, una de las formas más simples de poder analizar e interpretar de primera entrada la información de estas dos variables y la relación que guardan, que al fin y al cabo es el objetivo último de la regresión lineal, entender si existe una regresión entre estas dos variables, entendiéndose una como variable dependiente y otra como variable independiente, y más adelante hablaremos de eso, básicamente es con lo que llamamos diagramas de dispersión. Entonces un diagrama de dispersión no es más que tomar cada una de las observaciones, voy a retroceder, estos 30 puntos que están aquí, los pinto en un diagrama de dispersión y básicamente son estos puntos que están aquí. Estos puntos representan, cada punto de estos representa cada una de estas observaciones, ¿ok? Y entonces en este diagrama de dispersión, pues básicamente lo que me indica o la primera información que me da, que es pues una información de carácter cualitativo, es qué comportamiento o si existe algún comportamiento cualitativo que una variable pueda explicar la otra. Entonces vemos de este diagrama de dispersión lo que podemos notar es que conforme la estatura aumenta, porque hacia la derecha es aumentando, entonces pareciera que el peso tiende a subir. Entonces esta es la primera relación cualitativa que podemos encontrar en un diagrama de dispersión, que conforme la estatura empieza a aumentar, pareciera que el peso también empieza a aumentar. Entonces vemos que los puntos se van corriendo hacia la derecha y hacia arriba. Muy bien, y esta es la primera información muy importante también que tenemos para poder intuir cuál es el tipo de relación que guarda una variable con respecto a la otra. En este caso era estatura como X y Y como peso. Muy bien, y a esto es a lo que le llamamos diagramas de dispersión. Aquí ya nos podemos dar una idea que pareciera que existe una relación entre las variables y esa relación podría ser lineal porque pareciera que los puntos, no es perfecta obviamente, ya luego hablaremos un poco de esto, pareciera que es lineal y pareciera que conforme crece la estatura también crece el peso. Muy bien. Existen otros tipos de relaciones también que se pueden determinar de manera cualitativa en los diagramas de dispersión. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos un diagrama de dispersión en el cual no se observa una relación aparente entre las dos variables x y y. En esta otra de aquí vemos que se parece un poco al que estábamos analizando antes y aquí pareciera que hay una relación lineal y la relación es creciente porque va hacia arriba, ¿verdad? Una pendiente positiva. Y aquí pareciera que la relación, porque podría ser los puntos de esta otra forma, sería lineal también, pero decreciente. Vemos que la relación entre estas dos variables, pues, podría seguir un comportamiento parabólico, que vendrá dado, como lo veremos más adelante, por una función cuadrática.
y ya esto es un comportamiento no lineal. Nuestro estudio estará centrado principalmente en regresiones lineales, tanto crecientes como decrecientes. Pero estas otras relaciones entre los diagramas de dispersión son relaciones no lineales, que también pues, son importantes de entender, por lo menos sus fundamentos, sus rudimentos, ¿ok? Luego tenemos esta otra relación de aquí que también, pues evidentemente es no lineal y pareciera que es exponencial, ¿ok? Porque crece rápidamente en algún momento para pequeños valores de X se vuelven grandes valores de Y y eso hace que se tenga un crecimiento. Tenemos un comportamiento logarítmico, que es un comportamiento pues inversor exponencial, ¿verdad? Como sabemos, la función exponencial y logarítmica pues están asociadas porque son biyectivas y obviamente tienen inversa y la inversa de la logarítmica es la exponencial y viceversa. Y luego tenemos una relación inversa, pues era la que estábamos hablando, ¿verdad? Y tenemos este otro tipo de relación inversa también. Existen otras como curva S y bueno, existen otros modelos, pero estos son los más comunes. Muy bien. Em, Perfecto. Entonces, básicamente con esta distribución bidimensional que tenemos por aquí, podríamos construir o podríamos ya estar en la capacidad de construir los estadísticos básicos que hemos venido estudiando a lo largo del curso. Por ejemplo, el X, la variable X, que era la variable altura, pues tendrá una media. La variable Y también tendrá una media. eh, la variable X tendrá una varianza. La variable Y también tendrá una varianza. La variable X tendrá una desviación estándar y la variable Y una desviación estándar. Cada uno de estos estadísticos será muy útil para poder encontrar otro tipo de estadísticos que me puedan dar una idea, ya no tanto de manera cualitativa, sino más cuantitativa, del tipo de relación lineal que existe entre las variables. Entonces, básicamente es pues relativamente simple hacer el cálculo de estos estadísticos, pues basta con, si tenemos intervalos, pues con tomar el C sub i, multiplicarlo por la frecuencia absoluta, sumar el que sigue, y etcétera, y luego dividirlo entre la cantidad de observaciones, igual para el Y, pero ahora para la variable Y. Y luego la varianza y la desviación estándar, pues obviamente va en la misma línea. Nada más aquí tenemos que tener la idea de que tenemos que calcular tanto para X como para Y. Es como hacer el trabajo duplicado en función de lo que hacíamos al inicio. Muy bien, yo creo que aquí ya podríamos dejar el primer vídeo para que no sea muy largo y en el próximo vamos a analizar un poco cómo es el comportamiento y el signo para poder encontrar un estadístico que se llama la covarianza, que es importante para este estudio.